Hola, buenas. En este vídeo vamos a continuar un problema que iniciamos en el vídeo anterior. El problema iba de una empresa que emite un empréstito de bonos para financiarse con las siguientes características. Vimos que era un empréstito que consistía de mil bonos, cada uno con un nominal de 1.000 euros. Vimos que tenía un vencimiento de 10 años, cupón anual y vencido, es decir, la frecuencia anual, con lo cual número de periodos igual a 10. También vimos que el tipo de interés era del 5% anual efectivo. Vimos que era una emisión cuya la emisión era bajo la par y su amortización era sobre la par y que había unos gastos asociados para el emisor en el momento de la emisión de 5.000 euros. Con esto lo que hicimos fue calcular el importe del cupón para la empresa, que era un total de 50.000 euros para todos los bonos, y con esto calculamos el esquema temporal. El esquema temporal vimos que era este de aquí. Al principio la empresa recibía netos 975.000 euros, que era el nominal por el precio de emisión, que era lo que recibía de los suscriptores de los bonos, menos sus gastos de emisión, que eran 5.000. Vimos que durante 10 periodos, al final de cada uno de los periodos, que eran años, pagaba 50.000, y al final del último año, que era el año número 10, vemos un poco para arriba, así. Vimos que al final del último año, que era el año número 10, lo que hacía era, además de pagar el último cupón, era satisfacer el precio de amortización, que era básicamente P sub A por N. Es decir, 1.010 por bono, porque era sobre la par la amortización, multiplicado por 1.000, que es el número de bonos. Con lo cual, sumando el último bono y la amortización, daba un total de 1.060.000 euros, ¿de acuerdo? Este era el esquema temporal para el emisor. Y luego nos pregunta la segunda parte del enunciado, nos preguntan que calculemos el tipo de interés efectivo para el emisor. Siempre que nos piden que calculemos el interés efectivo para el emisor o para el obligacionista, ¿vale? Para el inversor, hay que tener en cuenta que para el emisor es un coste siempre. En cambio, para el obligacionista o para la persona que posee el bono o el activo financiero en general, es una rentabilidad. Para el obligacionista, para la empresa emisora, es un coste. Y este coste será siempre, en términos de, siempre medido como un tipo de interés efectivo anual, será superior al tipo de interés de la operación, al cual se paga el interés a los obligacionistas, siempre que se cumplan una de estas tres condiciones. ¿De acuerdo? Estas tres condiciones lo que van a hacer va a ser encarecer la emisión para el emisor, con lo cual van a hacer que el tipo de interés efectivo, es decir, su coste real, sea mayor al precio, al tipo de interés al cual remunera a los que tienen los bonos, ¿vale? Siempre que el precio de emisión sea bajo la par, hará que el emisor reciba de los inversores menos dinero que el nominal. Esto ya va a encarecer la operación para él, para el emisor, y hará que esto sea superior. Además, si el emisor paga a cada uno de los poseedores de los bonos al vencimiento un precio de amortización superior al nominal, es decir, si esta es sobre la par, va a encarecer todavía más esta operación. Va a hacer que el tipo de interés efectivo, su coste para el emisor, sea superior. Y encima, si hay gastos de emisión positivos, también va a hacer que este tire para arriba, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, es decir, ya vemos que, ya os puedo decir ahora que si este problema nos pidiera este tipo de interés efectivo y P sub P fuera igual a C, P sub A fuera igual a C y los gastos fueran igual a cero, podemos decir siempre que el tipo de interés efectivo para el emisor, si el precio de emisión es igual al nominal, se amortiza el nominal y no hay gastos, siempre coincidirá con el tipo de interés de la operación, ¿vale? Siempre. Si fuera, por ejemplo, en frecuencia, pues, semestral, habría que hacer, digamos, la conversión. Pero el tipo de interés va a ser el mismo esencialmente, ¿de acuerdo? Si esto no se cumpliera. Pero como en este caso hay factores, en concreto hay tres factores que encarecen esta operación para el emisor, este tipo de interés va a ser superior. Y ahora vamos a ver cómo calculamos y cómo planteamos la ecuación que nos permite obtener este tipo de interés. Básicamente es muy sencillo. Lo que hay que hacer es, aquí tenemos una serie de 11 capitales financieros desde 0 hasta 10, ¿vale? 1, 2 hasta 10. Tenemos
11 cantidades, empezando en 0, y es llevarlas todas al principio con un tipo de interés efectivo, que va a ser este de aquí. El tipo de interés efectivo que ponga en equilibrio todos estos capitales financieros en un momento del tiempo, que por ejemplo elegimos que sea el principio, ese tipo de interés que pone en equilibrio estas cantidades va a ser el tipo de interés efectivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente vamos a plantear la ecuación que permite obtener ese tipo de interés efectivo. Primero, cantidad inicial, ¿cuánto va a ser? Vamos a plantearla. Como sabemos, al principio tienes que la empresa recibe netamente N por PE menos los gastos. Esto es la cantidad que la empresa al principio recibe. La cantidad que está en 0. Esta de aquí, ¿la veis? Y luego esto va a ser igual a, tenemos una renta financiera compuesta por 10 cupones, incluyendo el último, ¿veis? Que son 10 términos. Pues estos 10 términos hay que traerlos al principio, al momento 0. Pues básicamente es el valor actual de una renta constante. Pues esta renta constante que son 50.000, que es N por C por el tipo de interés efectivo. Esto es el cupón. La traemos hacia adelante con un tipo de interés que hemos de descubrir que es el tipo de interés efectivo para el emisor, ¿vale? 1 menos 1 más el tipo de interés efectivo elevado a menos n partido por este tipo de interés efectivo. Y por último, ¿qué nos queda? Hemos traído hacia adelante la renta de 10 cupones, nos queda por traer el 1.010.000, que es la amortización. Este capital financiero, que es un capital único que está en el momento 10, sin el cupón, porque el cupón ya lo hemos incluido aquí, lo vamos a llevar hacia adelante. Pues lo que hacemos es, pues básicamente sumamos n por el precio de amortización y esto hacia adelante, hacia atrás, un total de 10 periodos. Uno más el tipo de interés con frecuencia sub m del emisor elevado a menos n. Bueno, de esta ecuación, ¿qué sabemos? Pues conocemos de una parte, este importe lo conocemos. También conocemos el cupón. Conocemos la frecuencia, que es igual a 1, ¿correcto? La frecuencia la conocemos, m es igual a 1. Conocemos n, que es igual a 10. Y conocemos esta cantidad. También conocemos n. Solo nos queda por aislar esta cantidad de aquí, ¿vale? Lo cual será un poco complicado sin ayuda de un ordenador, como veremos después, ¿vale? Por último, lo que haremos será básicamente plantear esta ecuación que permite obtener el tipo de interés efectivo para el emisor. La vamos a plantear con las cantidades que tenemos en este caso, ¿vale? Básicamente sustituiremos esto por cantidades que ya tenemos. Estos son 975.000, que esto va a ser igual al cupón, que son 50.000, llevar hacia atrás 1 menos 1 más el tipo de interés efectivo anual, en este caso, ¿vale? Elevado a menos 10, que es el número de periodos, todo esto partido por el tipo de interés efectivo, y esto más la amortización al final, que era 1.010.000, que la llevo hacia atrás, 1 más el tipo de interés que estamos buscando, elevado a menos 10. Si en un examen os piden que planteéis la ecuación que os permite obtener el tipo de interés efectivo para el emisor, planteando estas dos ecuaciones, primero con valores teóricos y luego con vuestros valores, digamos, de vuestro ejercicio, ya estará ya suficiente. A no ser que seáis Einstein o otro matemático, o ni siquiera en ese caso, podréis encontrar ese tipo de interés aislándolo de esta operación. Es demasiado complejo. Para hacerlo, hemos de utilizar el Excel, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a irnos al Excel y vamos a introducir esta ecuación última en Excel para encontrar cuánto vale el tipo de interés efectivo para el emisor. Con lo cual, cambio de pantalla y me voy a Microsoft Excel, ¿vale? Ya estamos aquí. Y fijaos lo que hago en este caso. Lo que hago en este caso es hacer dos columnas. En la primera pongo el periodo en cada caso. Fijaos, periodo 0, 1, 2, hasta 10 en este caso, incluyendo el 0. Y en la segunda columna voy a poner la cantidad
de esta operación. Para poder obtener la solución, por ejemplo, lo que hago es, en la primera cantidad, que es la cantidad que la empresa recibe, la pongo en cantidad negativa, ¿vale? Y el resto la pongo en cantidad positiva. Fijaos que al principio lo que tengo es que al principio la empresa recibe 975.000 euros. ¿Qué es lo que pongo? Fijaos aquí, al principio, momento cero. De los periodos 1 al 9 hay 50.000 euros que corresponde al pago de los cupones, ¿veis? Del 1 hasta el 9. Y en el 10 tengo los 50.000 más el 1.010.000 de la amortización, lo cual suma 1.060.000, lo cual queda reflejado en esta cantidad. ¿Veis? En el momento 10 la empresa no solo paga 50.000, sino que paga 1.010.000 en concepto de amortización. Con lo cual todo esto es el eje temporal de la operación por periodos, pero plasmado en la hoja de Excel. ¿Cómo hacemos para calcular el tanto efectivo del emisor, su coste real? Pues, por ejemplo, I sub P, y aquí vamos a introducir una fórmula con Excel, que es la fórmula TIR. TIR es tasa interna de rentabilidad, ¿vale? Y es la función financiera que nos va a permitir obtener este coste. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente vamos a funciones, ¿veis aquí? Insertar función. Vais a financieras, ¿veis? De todas, pues las financieras, y vais a la función TIR. Una vez la seleccionáis, decís OK, y tenéis que seleccionar el rango de valores que corresponde a el eje temporal de esta operación. Es decir, los 11 valores, 0 más los 10 periodos, que corresponden a esta operación. Importante, si no ponéis el negativo al principio, no os va a dar ningún resultado, ¿de acuerdo? Negativo y positivo, con lo cual lo que hace esta función es, ¿veis? Una vez seleccionas el rango de valores, das a aceptar, con lo cual obtienes que es 5,408, ¿de acuerdo? Con lo cual obtenemos que el tipo de interés efectivo, en este caso, es de, una vez Excel por nosotros amablemente nos ha solucionado esta ecuación, es encontrar que el tipo de interés efectivo que satisface esta ecuación es de el 5,408, ¿vale? Mayor que el 5%, que es el tipo de interés de la operación, ¿vale? El tipo de interés al cual se remunera a los que tienen los bonos, ¿vale? Siempre que estas tres cantidades se cumplan. Y por último vamos a hacer un pequeño ejercicio muy corto, que es, vamos a ver qué pasaría si esto no existiera, esto no existiera y esto no existiera. Es decir, que fuera una emisión a la par, amortización a la par y no hubiera gastos de emisión. En este caso, ¿cuánto sería el tanto interés de efectivo para el emisor? Si esto fuera igual a C, P sub A fuera igual a C y los gastos fueran igual a 0. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña simulación, que es hacer aquí al lado otra columna con cantidades sin esas características para el emisor. Si no hubiera al principio, si no fuera bajo la par, si recibiera el importe del nominal, ¿esto qué sería? Pues sería menos 1.000.000. ¿Correcto? Estas cantidades serían todas las mismas, 50.000 cupones, pero al final, si el precio de amortización fuera igual al nominal, sería 1.000.000. 1.000.000 más 50.000 sería 1.050.000. Esta columna corresponde a esta operación si no hubiera ni emisión bajo la par ni amortización sobre la par. Si fuera, digamos, todo a la par. Y si no hubiera gastos al inicio, ¿vale? En este caso vamos a ver cuánto obtendríamos del tipo de interés de la operación efectivo, ¿vale? En este caso vemos que arrastramos la operación y sería el 5% exacto, que se corresponde, como vimos antes, con el tipo de interés de la operación. Es decir, resumiendo, a no ser que haya emisión bajo la par o amortización sobre la par o gastos positivos, el tanto interés efectivo coincidirá con el tipo de interés de la operación, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Hasta la próxima. Adiós.